Bien, bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al encuentro de uno de los encuentros que tenemos en noviembre organizado por ADECU. En esta oportunidad tenemos a las compañeras Ámbar Suárez y Elizabeth Costa de la filial de Rocha, de representantes del departamento de Rocha, con su trabajo El uso de videos y fichas de discusión como potenciador del trabajo experimental. Eh, Les paso un poquito algunos detalles de ambas y las dejamos después con la presentación. Elizabeth es profesora de química en enseñanza secundaria, egresada de IPA y tiene una formación docente desde hace 15 años, especializada en evaluación de aprendizajes de la UCU y estudiante de la maestría en educación ambiental de la UDELAR. Eh, Supe compartir con ella algunas asignaturas en el semipresencial cuando estudiábamos. Y Ámbar es profesora de química egresada del CERP del Este, coordinadora de las Olimpiadas de Química en el departamento de Rocha, y con Ámbar somos más conocidas desde los congresos. Hemos participado en varios, así que bueno, sin más, las dejo con las dos chicas, colegas y su trabajo. Muchas gracias, Luján. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por disponer de este día, en este horario, para participar de esta actividad, que básicamente fue presentada en el Congreso el año pasado. Es una ponencia pensada para 30 minutos aproximadamente y tuvo algunas modificaciones, algunas cosas que les podemos contar a medida de lo que vamos implementando, que va surgiendo nuevo y que realmente se va fortaleciendo la práctica. Surge básicamente este trabajo de las actividades prácticas, guías de video y fichas de discusión de la pandemia. Todos pasamos y transitamos esa situación y sabemos que nos dejó cosas buenas y cosas que, bueno, que a veces preferimos olvidar, pero dentro de lo que es nuestra labor, a nosotros nos llevó justamente a diseñar, bueno, cómo trabajar. Nos encontramos en un momento en que tuvimos que implementar y desarrollar nuevas habilidades y plataformas, o sea, llegar a usar nuevas plataformas para poder continuar con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nos encontramos, como lo hacemos habitualmente desde la presencialidad también, buscando material para poder trabajar, y sobre todo en ese año teníamos bachillerato y bueno, no podíamos realizar prácticas, obviamente, y después era más que nada todo de exposición. Entonces nos surgió la idea, bueno, ese tiempo que disponemos muchas veces de buscar un material, un video, una actividad experimental, que la encontrábamos, pero que el lenguaje que usaban, que el nombre que le daban a los materiales era totalmente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Por qué no crear nosotros nuestros videos de las prácticas o de actividades con fichas que fueran, bueno, de guía para el estudiante, que le propusieran de alguna manera potenciar y desarrollar habilidades o directamente lo que serían, bueno, herramientas que pudiera explotar? Y así fue que surge en el marco de la pandemia este trabajo, que realmente, bueno, cada uno fue de acuerdo al, digamos, coordinando con su enfoque, el que le queríamos dar, de repente, eh, de alguna manera poder desarrollar determinadas habilidades y como, bueno, por ejemplo, que el alumno hiciera su propia búsqueda, que pudiera plantearse hipótesis, preguntas, hacer sus cálculos, poder justificar, poder contrarrestar con otro estudiante sus conclusiones. Y son aplicables, de alguna manera buscamos que fueran aplicables de una manera genérica a varios niveles, o sea, que no fuera solo para bachillerato, para de repente un único nivel, sino que fueran aplicables tanto para ciclo básico, para bachillerato y para lo que hoy es
EVI. Sin ir más lejos y antes de pasar a mostrarles algunas guías y algunos de los videos, este año, por ejemplo, fueron aplicadas algunas y bueno, ahora les contaré porque en realidad no queríamos quedarnos con ese trabajo que fuera solo para la época de virtualidad. Después queríamos de alguna manera poder actualizarlo a que fuese útil en esta época. Ahí vamos a compartirles quizás un pedacito de uno de ellos, que los pueden encontrar, después les vamos a dejar el link de acceso, pero están en un canal de YouTube que se llama Tú y la Química. Ahí están varias de las actividades que realizamos y también el acceso a las fichas que los pueden encontrar. Como verán, la actriz tiene un rostro muy familiar y la camarógrafa está aquí, quien les habla. Bueno, este trabajo realmente fue muy grato porque nos encontrábamos en el laboratorio filmando, editando, después los videos, tomando fotografías. Y como sabemos, hoy en día los estudiantes se guían mucho por lo tecnológico y para nuestra sorpresa, para nuestra grata sorpresa, es increíble, pero ellos se familiarizan un poco más con la parte de la tecnología y les atrae muchísimo trabajar desde este punto de vista, viendo un video. Es como que, bueno, lo notarán ustedes que hoy en día el celular es una parte más del cuerpo y cuando se aplica bien y se orienta su uso a cosas como de este tipo, realmente los resultados son muy buenos. Bueno, eso es una Uno actividad. de los detalles, si me dejas intervenir, que para Dale, nosotros es grato, que en realidad para hacer, estos videos se publicaron hace 3 años, y hay videos que tienen 1300, 1700 reproducciones, y en realidad para hacer videos de química y de un canal tan reducido, en realidad, o sea, nos sorprende en realidad la cantidad de reproducciones que tienen, porque bueno, nosotros fuimos compartiendo estos videos con colegas, pero bueno, han tenido realmente una llegada que uno considera, bueno, si nosotros tenemos 60, 90 alumnos en realidad y los compartimos con esos grupos, o a veces un poco más, pero los números están interesantes de analizar, que hay varios videos que tienen muchos números de reproducciones y que se siguen hasta el día de hoy utilizando porque las reproducciones van aumentando. Uno mira cada cierto tiempo, al principio de año, sobre todo vas mirando y vas, o sea, se ve que se siguen consultando. Entonces quiere decir que hay gente que o se topa con ellos o los recomendados por docentes o utilizados por docentes bueno, que se siguen utilizando y es grato ver eso, que sigan siendo útiles, ¿no? Para la tarea docente y bueno, para algunos estudiantes también que estén en la búsqueda en YouTube. Les estoy mostrando ahora un poquito de la parte de la guía que acompaña a esos videos. Te dejo, Ámbar, seguir. dale. Bueno, las fichas en realidad buscamos que fuesen no simplemente el procedimiento de cómo realizar la actividad, más allá de que lo va mostrando el video y lo va indicando, sino también que planteara una situación donde se tuviese que aplicar dicha actividad y además bueno, que los hiciera ir a esa búsqueda, ¿no? de información, de bibliografía, de investigación, básicamente para que de alguna manera, bueno, resultara que no quedara en la actividad experimental en sí y fuese un trabajo un poquito más abierto y diverso. Bueno, hay muchas fichas que en realidad, bueno, están en este compendio que también van a tener acceso a él, porque en su momento, bueno, era la única alternativa que veíamos o que encontramos como para poder acercarnos en ese curso a ellos y que de alguna manera no quedara que, bueno, más allá todos sorteamos las idas y venidas de ese año lectivo y bueno, creo que logramos un muy buen resultado en general y sobre todo la participación de los chiquilines. Entonces, llegando a esto, ahí nos preguntamos, bueno, pero pasada esta situación, pasado este contratiempo que supimos sortear gracias a esta herramienta, bueno, ¿qué hacer con estos videos? ¿Cómo poder seguir trabajando con ellos en el aula? ¿Cómo sacarles rédito, seguir sacándoles rédito? ¿En qué contexto trabajar con ellos? ¿Cuándo consideramos que
que nos pueden ayudar o no, porque hay una cosa y es una realidad, que esto no es nada nuevo, que ya se venía trabajando, ya se venían usando, tampoco garantizaba, porque no todos los grupos son iguales, de que fuese un resultado 100% positivo. O sea, como todos sabrán, de repente aplicamos una herramienta o una técnica en un grupo que sí funciona y en otro no. Entonces, ir evaluando esas situaciones, pero cómo poder hacer de seguir usándolos. Bueno, nos encontramos ahí en una búsqueda bibliográfica importante, interesante, haciéndonos algunas preguntas. Y bueno, en realidad, basados en esto, encontramos que era una muy buena herramienta para la enseñanza a distancia. Aquellos estudiantes que a veces, ya sea en el nocturno o que trabajan, que a veces, bueno, o por enfermedad no pueden asistir, puede ser de muy buena herramienta, de muy buen uso. Un complemento curricular, de repente justo tuvo que faltar el día del práctico y bueno, ¿quién no ha grabado una clase? Pero nunca es lo mismo. Tiene ahí la actividad para poder verla, pausarla cuando necesite, porque no todos tenemos de repente el mismo tiempo de procesamiento de información o de poder, no sé, pausar, observar, anotar, registrar. Eso es genial. Y después el hecho de poder contextualizar estas actividades a alguna situación en particular, algún problema que se le plantee o alguna investigación que ellos quieran realizar, bueno, o que en realidad, también como sabrán, y algunos de ustedes son preparadores, que a veces los materiales en los laboratorios escasean o no podemos, justo en esa época fue el hecho de que, bueno, también la importación de muchos materiales, utensilios, hay liceos que a veces no cuentan con material, sobre todo los que ahora tienen el EBI o solo son los primeros años, más allá de que se consigan cosas prestadas, bueno, a veces se puede hacer una vez, pero no reiteradas veces, y esto es una herramienta que tienes acceso a poder verlo las veces que sea necesario, y bueno, eso es como un potenciador. Bueno, en realidad, una de las actividades, por ejemplo, que yo quería llevarlo a la práctica al día de hoy, yo este año tengo novenos, y cuando llegó el momento de trabajar, por ejemplo, la parte, bueno, de enlace y de propiedades del enlace, llevé tomé, digamos, la ficha de propiedades de las sustancias en función del enlace con la pregunta, bueno, si ellos consideran que las propiedades de las sustancias dependerán de su enlace. Y obviamente surgieron muchas respuestas que fueron registradas y a partir de ahí se trabajó con el video y con las fichas en distintos grupos. Bueno, observaron perdón, el video, fueron haciendo los registros y después, obviamente, hay que ayudarlos y guiarlos a llegar a la respuesta, pero antes de eso se hizo como una coevaluación de ese llenado de fichas entre los distintos grupos y después se hizo la puesta en común. No saben lo bueno que estuvo, lo enriquecedor, y cómo los adolescentes, porque es algo que ellos ya lo traen incorporado, eh, era aquello como una misa, ¿no? Ese trabajo que uno dice, bueno, el desorden, a veces que una actividad no da resultado y a veces sí, ellos estaban fascinados. Y más fascinados porque después la conocieron a Elizabeth en persona. Entonces, para ellos ver que esa persona que está ahí, o sea, es alguien que puede ser de nosotros, inclusive les he propuesto a ellos, bueno, que podemos hacer una actividad parecida, que ellos sean los que filmen, porque ellos editan, ellos componen canciones, hay muchos proyectos alrededor de eso, y bueno, realmente es algo que les fascina en general. Y en realidad, bueno, se sigue sacando, yo les digo, el beneficio de esta herramienta y lo podemos aplicar a distintos temas, porque en realidad no es que estén solo para un nivel, son como bastante abiertas y permite eso como poder darle el uso que el profesor quiera, de acuerdo a lo que planifique y a las herramientas que quiera llegar a usar. Bueno, muy bien, tomo la posta yo entonces ahora un poquito. Así como Ámbar les contó un poquito para que en la presentación anterior, como autoaprendizaje o enseñanza a distancia, ¿sí? Yo les voy a comentar un poquito la utilidad de los videos como un complemento curricular,
Si nosotros pensamos en partir en nuestras clases con una pregunta de indagación, por ejemplo, alguna pregunta que uno utiliza como disparador, luego pensar a partir de esa pregunta, diseñar y llevar adelante una actividad experimental, o sea, tratar de buscar esa respuesta, esa pregunta, diseñando y realizando un experimento, y obviamente después utilizar los videos, en este caso, que es lo que nosotros proponemos, para transponer lo que se trabajó conceptualmente a partir de esa actividad a otras situaciones diferentes y poder diseñar otros dispositivos. Para que ustedes entiendan un poco más de cómo va la cuestión, bueno, les vamos a plantear un pequeño ejemplo, ¿no? Utilizando como detonador la pregunta de cómo se genera la energía en una pila, o qué se debe tener en cuenta para construir una pila. A partir de aquí, el trabajo que los estudiantes llevarían adelante implica comenzar con una búsqueda de información asociada a estas preguntas. Cuando uno recibe una pregunta de este estilo, bueno, los primeros minutos son lo que tengo en el repertorio, pero bueno, si eso se agota rápidamente, nosotros tenemos que estar ahí acompañando para buscar información que permita responder esa pregunta. Entonces, en el empezar a moverte, ahí el docente interviene, ¿no? Ayudando a detectar cuáles son las ideas claves. En este caso, bueno, ¿qué es una pila? ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona una pila? Ya podemos trabajar cuestiones históricas, ¿no? De las primeras pilas. Y después, bueno, ya adentrarnos en lo que a nosotros nos interesa un poco más, que tiene que, digo, un poco más, obviamente pensado en el enfoque netamente químico, que son las reacciones redox. O sea, yo tengo que pensar que hay un contenido trasfondo acá, que para mí es importante y que lo voy a tratar de llegar a él de distintas maneras. Y bueno, obviamente, cómo se seleccionan esos componentes para que esa reacción se dé y sea fructífera para generar energía. Entonces, luego de identificar ¿sí? estas ideas claves, bueno, pasaríamos al desarrollo, que sería construir propiamente la pila. Si pensamos en un diseño experimental para construir una pila, tenemos que pensar en ciertas sugerencias, ¿no? Metodológicas, porque esos aportes teóricos que nosotros movilizamos con los estudiantes en una puesta en común, nosotros no podemos pensar en estudiantes trabajando solos, ¿sí? Tenemos que pensar en estudiantes trabajando en equipo, ¿sí? Tenemos que pensar en estudiantes compartiendo ideas, tenemos que pensar en ellos tomando decisiones, pensando, bueno, cuáles son las opciones más adecuadas. Tenemos que pensar también en estudiantes que van a redactar documentos, no solo procedimientos, informes, esquemas. Entonces, con estos ejemplos que les estoy dando, trato de mostrarle la cantidad de procesos, a mí me gusta llamarles procesos cognitivos, a la cantidad de habilidades, lo podemos llamar también competencias, que tienen que movilizar los estudiantes, pensando ahora en este modelo competencial en el cual la enseñanza básica integrada está llevándose adelante. Como les decía, en esa puesta en común, ellos tienen que tomar decisiones, van a tener que seleccionar materiales para construir las pilas y a su vez van a tener que ver qué materiales están disponibles. Acá vemos de nuevo el rol del preparador de laboratorio como un nexo entre el diseño experimental y la llevada a punto, porque el preparador es el que dice, bueno, esto tenemos, esto no tenemos, esto podemos conseguir, bueno, conseguir los materiales y bueno, finalmente, ¿sí? Lo que nos importaba de trasfondo que era construir la pila. Digo, nos importaba de trasfondo porque en realidad a mí en este proceso me interesa todo lo que está antes de construir la pila y todo lo que está después. La pila es ¿sí? La herramienta que me va a permitir movilizar, pero en realidad yo estoy mucho más preocupada didácticamente de todo lo que está antes y lo que está después. Obviamente, evaluar su funcionamiento y registrar la información. Si nosotros pensamos, bueno, ¿de dónde entra el video acá? Bueno, el video en realidad es un complemento. Luego que nosotros trabajamos con la pila, bueno, que evaluamos la pila, el funcionamiento, que tenemos que entender las redox que están detrás y cómo ocurren, bueno, nosotros pensábamos que hay uno de los videos que tiene una reacción redox, por supuesto, que es la identificación del etanol en distintos productos de uso cotidiano. Entonces, utilizar este video de preparación de soluciones por pesada directa y reconocimiento de etanol para, obviamente, movilizar y asociar lo que trabajamos. Entonces, preguntarles a los chiquilines qué tienen en común este reconocimiento con las pilas.
¿no? Entonces, como una especie de acertijo, a ver si ellos pueden hacer detecciones. Obviamente que van a tener que movilizarse de nuevo, porque si estamos hablando de una reacción química y yo no la conozco a priori, la voy a tener que buscar, voy a tener que ver si reconozco estos aspectos que ya deberían identificar en las reacciones redox, bueno, quién se oxida, quién se reduce, si hay movimiento, y obviamente hacerles una invitación a los chiquitines a ver en qué se puede emplear esta reacción química. Acá haríamos como el proceso inverso, porque cuando nosotros planteamos la ficha experimental que acompaña a este video, planteamos el espirómetro, ¿no? Para detectar alcohol en conductores, ¿no? Y cómo era su funcionamiento original. Entonces, bueno, sería como una invitación en modalidad de acertijo a ver si ellos pueden llegar, en realidad, que esta era la reacción fundamental para ese mecanismo. Entonces, en este caso, el video es un complemento, también puede oficiar como mecanismo de evaluación, ¿no? La transposición de lo que se trabajó en este modelo, llevarlo a otra situación nueva y valorar si los estudiantes pueden realizar esas asociaciones de lo que estaban trabajando. Otra de las utilidades que nosotras divisamos en los videos era la de contextualizar, problematizar y divulgar. Entonces, en este caso, pensamos en utilizar uno de los videos, ¿no? Para a partir de él generar una situación, otra experiencia que permita confirmar un interrogante. Los videos tienen una situación planteada, pero esa situación planteada es un disparador. ¿Para qué? Para contextualizar, para diseñar otro experimento, para enfocarse en otros aspectos. Entonces, en este caso, nosotros utilizábamos un video que planteaba el uso de antiácidos, pero para responder, bueno, ¿cuál es más efectivo? La pregunta cambia, ya no es solo mirar que los antiácidos caen sí, como les voy a mostrar en la siguiente imagen, ¿sí? En el video lo que aparece es una dilución de una solución de ácido clorhídrico, ustedes todos conocen el procedimiento de dilución, pero al final se recrea el medio ácido digestivo para probar 3 antiácidos, ¿no? Entonces ustedes pueden observar, acá está uno que se llama Bisal, otro que se llama Antiax, y otro más conocido, por lo menos para mí, que es el Alical. Entonces, bueno, se prueba la eficacia de los 3, se colocan unos reactivos indicadores para ayudar visualmente, y la idea es plantearles a los chiquilines, bueno, nosotros vemos acá una actuación del antiácido, pero en realidad, ¿cuál es más efectivo? Yo lo puedo responder con el video. Bueno, la respuesta es que con el video no puedo responder esa pregunta. Entonces, tenemos que de nuevo empezar a movilizar, ¿sí? Distintas estrategias para evaluar la eficacia de un antiácido. Entonces, bueno, empezaríamos por describir qué es lo que está pasando. Está ocurriendo una reacción de neutralización. Acá, para describir, necesitamos entender no solo la reacción, sino las características químicas que tienen los ácidos, las bases, los antiácidos, las composiciones de cada uno, perdón. A su vez, necesitamos, si nosotros queremos evaluar la eficacia de un antiácido, estamos en el terreno de la estequiometría, ¿sí? Una herramienta de suma utilidad en lo que es la química, el planteo de ecuaciones, las unidades involucradas y asociadas a estas ecuaciones, toda la información cuantitativa que representa una reacción y obviamente las relaciones estequiométricas. Obviamente ya cuando pasamos lo vamos a hacer a la experiencia. Bueno, ¿qué variables tenemos que medir en la experiencia? ¿Cuáles tenemos que controlar sí o sí si queremos responder cuál es el antiácido más eficaz? Bueno, obviamente tenemos que diseñar un experimento nuevo. Ya el de los globitos no nos sirve. No podemos poner los antiácidos adentro del globo y ver cómo se infla el globo, porque ahí no vamos a saber cuál de los antiácidos es más eficaz. Entonces necesitamos elegir material, nuevamente redactar procedimientos y asegurar todo lo necesario para realizar el experimento. Y bueno, finalmente ejecutar ese experimento y recabar la información que nos permita construir un argumento, ¿sí? De decir, bueno, tal antiácido es más eficaz porque a partir, como decíamos, de esa relación estequiométrica, nosotros podemos evidenciar que hay una mejor respuesta. Obviamente que hay nuevamente un montón de puntos claves a identificar. Esto es parte del docente, del trabajo del docente, de acompañamiento, de ayudar a reconocer esos puntos claves. Las reacciones químicas acá fundamentales son las neutralizaciones, estamos en el plano de la estequiometría, estamos en el plano de variables, estamos en el plano de identificar
¿sí? Mecanismos, instrumentos para cuantificar los sólidos, los líquidos y los gases en un laboratorio. Cuando nosotros queremos cuantificar cantidades de sustancia, tenemos que tener en cuenta cuáles son los instrumentos adecuados, cuáles son las unidades. Obviamente diseñar experimentos, probarlos, a veces esto implica un ensayo y error, redactar los procedimientos, manipular sustancias y obviamente realizar cálculos, procesar la información y evaluar finalmente cuál es la eficacia de los antiácidos. Muy interesante que todo esto es un trabajo arduo, ¿no? que es largo, que no es de corto plazo. Ustedes tienen que pensar en una secuencia de actividades que van a llevar a poder responder esta pregunta. Lo ideal sería que hubiese un producto final en el cual se pudiera comunicar todo esto. La parte de divulgación, ¿sí? Que permita ver todo el proceso que los estudiantes llevaron adelante es fundamental, no solo para ellos, para favorecer la metacognición, ¿sí? Sino para todo el colectivo de los otros estudiantes, los demás docentes. No son actividades que sean sumamente difíciles de llevar adelante y que permitan lo que decía Ámbar, esto se puede hacer. Se puede hacer y mira, te muestro cómo lo puedo hacer, te muestro cómo lo hicimos y es el punto de partida para que tú también lo hagas, como una invitación. Entonces, yo siempre digo que hay que mostrar, no es mostrar por mostrar, pero los trabajos que los chiquilines hacen en el aula y los procesos, hay que buscar una manera de que se hagan visibles. Entonces, el producto final podría ser un póster, podría ser un video hablando de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y que responda, bueno, en qué situaciones es conveniente consumir antiácidos y cuál es el más efectivo, que era lo que estábamos intentando responder a partir de ese video. Entonces, bueno, para ir un poquito cerrando, algunas consideraciones finales. Ámbar, alguna de ellas ya mencionó que nosotros tenemos que pensar en los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Si bien tenemos cursos en los cuales, bueno, hasta ahora digo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, los prácticos tenían un lugar, pero tenemos que pensar que a veces nuestros estudiantes no pueden en todas las oportunidades hacer el experimento. ¿Por qué razón? Bueno, una de ellas es el tiempo. Otra de ellas es la cantidad. Nosotros, los que trabajaron o trabajan o vamos a trabajar en ciclo básico, sabemos que gestionar grupos de 30 estudiantes manipulando en forma segura y correcta, instrumental de laboratorios, es muy difícil. Yo no digo que esto no se haga, pero que tienen que estar dadas las condiciones para que se haga en forma segura y que realmente conduzca a un aprendizaje, porque si no es ir a jugar al laboratorio. Entonces, vemos que yo discrepo mucho de que, bueno, hay que llevarlo, no, hay que llevarlo para que aprendan en un contexto, bueno, en un contexto que sea seguro y que sea productivo. Entonces, realmente, en muchas oportunidades uno como docente tiene que decidir si esa actividad es apta para el grupo de estudiantes con el que se encuentra, con el que está trabajando. Obviamente, porque la actividad experimental implica todo esto que está enunciado acá, ¿no? Que requiere tiempo, que requiere atención, que implica sustancias riesgosas y que tiene poca posibilidad de repetir. Entonces, el que necesita más tiempo, bueno, se lo perdió. Se perdió el cambio de color, se perdió la medida, se perdió la manipulación, o sea, se la perdió. Y nosotros tenemos muchos estudiantes que necesitan más tiempo, que necesitan mirar 2 veces. Entonces, creo que utilizar videos en las aulas puede ser una buena estrategia para aproximar al trabajo experimental y después, bueno, de a poco ir acercándonos a lo que se puede hacer. Te dejo, Ámbar, terminar. Bueno, y en el caso de lo positivo, amplía el tiempo, por supuesto, por el mismo hecho que decía Elizabeth, de poder repetir una y otra vez esta actividad, de poder pausar, de poder de repente registrar si tengo que llevar una tabla, si tengo que, no sé, copiar una fórmula, lo que sea. Minimiza los riesgos por el hecho de que, bueno, hay sustancias que a veces no se pueden hacer experimentos o que escasean realmente y bueno, no se puede repetir muchas veces la actividad. Nos pasa muchas veces cuando nos visitan en los laboratorios y hacemos muestras. Bueno, siempre terminamos adaptando obviamente las actividades experimentales a cosas sencillas, pero ¿por qué no hacer una actividad con esa sustancia, aunque sea una vez, y bueno, y poder registrarla para poder repetirla varias veces las que queramos? Y bueno, eso es como de las cosas que más considero
que nos hace que considerar que esta herramienta o que el uso de los videos realmente es una herramienta muy positiva. Para ir terminando, yo les voy a compartir en realidad en el chat del grupo el link para que ustedes puedan acceder, bueno, obviamente a esta presentación. Y en esta presentación ustedes van a encontrar, bueno, por supuesto todos los links al canal de YouTube, que es de Ámbar, se llama Tú y la Química, y van a encontrar también en el Genially el acceso a la ficha que acompaña estos videos. Esas fichas, como les decíamos recién, se pueden utilizar a veces si uno necesita plantear alguna actividad de clase, hay cuadros, hay preguntas, o sea, no tiene por qué utilizarse completa, hay disparadores para poder, bueno, plantear alguna actividad experimental que ustedes quieran hacer, también pueden sacar ideas de ahí y bueno, y por supuesto, si quieren recrearlas a partir de lo que dicen las fichas, las pueden recrear enteras en una actividad con sus estudiantes. Y si quieren filmarse, buenísimo, porque además incorporan las nuevas tecnologías, entonces también están dando como un pasito más de desarrollar otras habilidades que los chiquilines de seguro manejan mejor que nosotros. Eso doy fe que los chiquilines manejan mucho mejor que nosotros la tecnología en muchos aspectos, pero bueno, hay que darles la oportunidad también de que puedan hacerlo. Muchas gracias por su tiempo, por estar conectados un sábado, conectados hasta esta hora. La verdad que se agradece muchísimo que aprovechemos estas instancias para compartir un ratito. Bien, abrimos un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna consulta y, primero les agradezco por su aporte y la verdad, de mi parte, que sean bastante realistas con lo que es trabajar en el EBI, en el ciclo básico y con lo que se pretende que hagamos. ¿Ah? Exacto. Bueno, yo no pongo la cámara porque, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Saludar a Ámbar y a Elizabeth, que en el Congreso no había podido ver su presentación, así que cuando vi que estaban, dije, es ahora. Y muchísimas gracias por compartir estos materiales. Y nada, son unas genias. Gracias. No, lejos de eso, pero muchas gracias, Felicia. Esperemos que nos sigamos viendo pronto. Muchas gracias, sí, esperamos vernos pronto. No sé cuándo toca Congreso ahora, pero creo que estamos ahí, ¿no? En realidad les cuento mientras, si alguien se anima a hacer otra pregunta, que eh, lejos de ser habilidosas nosotras con la tecnología, pero digo, los videos fueron editados en Movie Maker, o sea que es la cosa más sencilla del mundo. Sé que hay videos, programas, perdón, que permiten hacer unos videos increíbles. Hoy en día ellos usan mucho TikTok, o sea, hay muchas herramientas que podemos usar, pero digo, fue realmente algo sencillo, o sea, filmábamos, cortábamos el video, editábamos, uníamos el texto, esto, una música de fondo para que fuera más interactivo. Y realmente parece algo complicado, pero es muy sencillo, creo que es solo animarse a dar ese paso y bueno, como decía Elizabeth, poder enfocar de repente, solo con el video no necesariamente hay que usar esa ficha, se puede hacer otra propuesta totalmente diferente, pero siempre se logra, digamos, hacer cosas interesantes y no necesariamente uno tiene que estar como encasillado en que sí o sí tiene que ser esa ficha. Claro, dan varias ideas. Ustedes dan ideas y uno las va aplicando o va modificando de acuerdo a lo que necesita. A los intereses de cada sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien más tiene consultas? Ahora en noviembre les aviso que hay otra actividad más adelante, les vamos a estar comunicando que es con Fabián Pérgola, Ámbar, ¿no? Creo que Fabián sí. es Pérgola. Es la última de este año y como dijo Elizabeth, sí, se viene el Congreso sale en julio del año que viene y a la brevedad posible les estaremos dando más información al respecto. Todavía no Bueno, vamos así que eso es a una adelantar más invitación. nada.
Es una invitación a empezar a preparar materiales, Por colegas. supuesto, por Para el supuesto. Congreso aprovechemos a mostrar estas, y sobre todo yo digo, porque bueno, yo no estoy en EVI, pero veo a Ámbar trabajar y sé que está generando muchísimo material para esta transformación. A veces uno obligado tiene que generar recursos. Digo obligado en el sentido de que lo necesitas para estas incursiones de último momento en la cual no te... Pero bueno, a veces las presiones ayudan a que salgan cosas muy interesantes, como fue esto en la pandemia para nosotras, fue una necesidad de solucionar cuestiones pedagógicas que surgieron en ese momento, y bueno, y creo que la transformación también ha sido una instancia que ha obligado a muchos docentes a movilizar sus cabezas con productos muy interesantes, y espero que en el Congreso muchos se animen a compartirlos, porque estaría buenísimo para ayudar a todos los que estén un poco perdidos, que siempre hay muchos. Así que ya hay que ir mentalizándonos de esa fecha y bueno, ir generando. En eso estaremos. Bueno, gente, no les quitamos más tiempo, les agradecemos a todos y nos vemos en la próxima, ¿no? En la Sí, próxima sí, reunión, en la próxima una presentación. compartida. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a todos. Gracias, 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 chao. Gracias.